Shalom, shalom, shalom a toda la congregación, toda la comunidad de la Kehilá Baruch Haba B'Shem Adonai. Estamos en este precioso día de Simchat Torah, de Shabbat. Ha sido magnífico todo este acontecer de esta preciosa fiesta que estamos finalizando. Como es sabido por todos los miembros de la Kehilá y a nivel en general en todo el globo terráqueo, durante esta semana se estuvo celebrando la preciosa ordenanza que dejó el Padre Eterno para los hijos del Eterno, no para los judíos, para los hijos del Eterno, y es el Moadín de Sukkot, una preciosa convocación santa que Él designó para todos sus hijos. Amén. Entonces vamos a estar hoy pidiéndole, antes que nada, dándole gracias al Padre Eterno por todo lo que ha venido haciendo con esta preciosa congregación, con su precioso pueblo, con los santos escogidos, con todo lo que tenga que ver con lo que el Eterno ha designado en su preciosa escritura. Bendiciones a todos los hermanos, hermanas, amigos, simpatizantes, familiares en diferentes ciudades de nuestra nación, en diferentes naciones, en nuestro continente. Amén. Inclusive en el continente de Oceanía, que tenemos a la hermana en el país de Australia. Que la bendición del Padre Eterno sea iluminando sus vidas por siempre. Amén. Como les venía comentando desde el principio, hoy vamos a estudiar la parte final de la festividad de Sukkot. Sukkot quiere decir cabañas, quiere decir, también ha sido traducido como tabernáculos. Vienen haciéndole referencia a los días vividos durante la travesía del desierto,
y es una conmemoración que el Padre Eterno designó en su misma palabra. En Levítico capítulo 23, Baikra, libro de Baikra o Levítico capítulo 23, aparecen todas las ordenanzas en cuanto a las citas convocadas del Padre Eterno. Por eso es que estamos alegres, contentos. Una de las misbah de esta festividad es que el alma del Hijo del Eterno, de su precioso pueblo, debe estar contenta, debe estar feliz. Y hoy vamos a ver algo precioso, que fue la acción que se realizó a través de la fiesta, la parte final de la fiesta en Hoshiana Rabbah. Es el término que utiliza la escritura, Hoshiana Rabbah, que quiere decir, por favor, sálvanos, Señor. Amén. Y el Señor de la obra, conocido en la doctrina evangélica como Jesucristo, festejó esta convocación. Festejó todas las ordenanzas que el Padre asignó en el libro de Levítico capítulo 23. Y hoy vamos a constatar con la misma escritura si es cierto lo que el pastor está diciendo. Si es cierto eso el tema que él está trayendo hoy. Hoshiana Rabbah, nunca habíamos escuchado eso, pero eso está en la escritura. Amén. Te pido el favor que vayamos inicialmente al libro de Tehilín. Tehilín 118, 25, 26. Tehilín es el libro conocido en la escritura como Salmos. El libro, yo creo que es el libro más leído de la escritura. El libro de Salmos, capítulo 118, versículos 25 y 26. Vamos a iniciar el estudio de hoy en cuanto a la explicación de los últimos días de la festividad o del Moadín, que es la palabra más correcta, de la ordenanza de Sukkot. Amén. Entonces dice el Salmo 118, 25. Por favor, estate atento a la enseñanza, que es de mucha bendición. El cierre de la festividad es lo más excelso de esta festividad ordenada por el Padre Eterno. La manera como un padre se regocija cuando sus hijos vienen a su llamado y junto a él celebran la exaltación de todo lo creado, la exaltación del Creador. Amén. Salmos capítulo 118, versículos 25 y 26 dice: Oh Yahweh, sálvanos. Ahora te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Y dice el versículo 26: Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Amén. Esa preciosa porción bíblica tiene que ver mucho con esta quejilá. Tiene que ver mucho porque el Salmo 118, 26 fue lo revelado por el Padre Eterno a la petición que le hacían los líderes de esta obra, cuando el Señor inquietó a abrir una obra para llevar la predicación de las Besorot de Yahshua HaMashiach, o sea, de las buenas nuevas de salvación. Amén. Y cuando el Señor, en el proceso que nos colocó para ponernos a su disposición, para estar metidos en su presencia, aún el nombre fue revelado por el mismo Padre. Y me recuerdo, yo compartía con la pastora en esta semana, que hace 7 años nosotros estábamos en vigilia y oración durante más de 20 días, y fue cuando el Padre Eterno, en su bendita misericordia, nos permitió revelarnos el nombre a nuestra preciosa quejilá. Esta congregación se llama Baruch Abba Beshem Adonai. Baruch Abba Beshem Adonai quiere decir bendito el que viene en el nombre del Eterno.
Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh Sebaot. Y cuando estábamos estudiando los Muedín y llegábamos a esta festividad ordenada por el Padre, nos dábamos cuenta que la profecía vivida antes de que se realizara de parte de Yahshua HaMashiach fue esto que vamos a explicar hoy. Fue en el día de Hoshana Rabbah. Amén. Entonces nosotros estamos entendiendo que en Salmos capítulo 118 verso 25 había una expresión, una petición de aclamación, ¿verdad? La cual dice: oh Yahweh Hoshana, ahora que rogando, ahora que te estamos haciendo tefilá, te estamos haciendo una súplica, dice: por favor, Padre eterno, sálvanos. Como hemos venido entendiendo los miembros de la congregación, lo que hemos venido caminando en la visión que el Padre nos ha entregado, la semana pasada estábamos cumpliendo con otra ordenanza, que era la ordenanza de celebrar el Moed de Yom HaKippurim, o conocido en las Biblias occidentales como el Día del Perdón o el Día de las Expiaciones. Estábamos cumpliendo con esa ordenanza, y a través de la humillación que estábamos realizando delante del Padre, no delante de varón alguno, delante del Padre, todas las personas que compartieron con nosotros vinimos dispuestos, inicialmente hace 2 domingos atrás, en las horas del ocaso, para iniciar esa misbah de llevar los errores, los votos no cumplidos, las faltas, las fallas, los pecados ante la presencia del Padre Eterno, para que Él tuviera bien en su voluntad perdonarnos. Amén. Y durante el lunes, hace 2 lunes atrás, también duramos todo el día en oración, ayuno, convocación, alabanza y sobre todo bajo la presencia del Padre Eterno, emitiendo súplicas de ruego para que Él tuviera bien perdonarnos por todas las faltas cometidas durante este año. Inclusive nosotros aprendíamos que a través de la exaltación en ese día de humillación, aún pedíamos por los gobernantes de nuestra nación, que ellos en sus situaciones de ignorancia no conocían la manera como habían maldecido esta preciosa nación, pero que aquellos que habíamos entendido el propósito del Padre, ese día nos expusiéramos delante del Padre y clamábamos a viva voz por el perdón. Amén. Por el perdón, la falta cometida por la descendencia, las faltas cometidas por los ministros, aún las faltas cometidas. Y como decía el salmista, aún los pecados que nos son ocultos. Amén. Pero estamos entendiendo, y hoy tú vas a entender que a través de esta ordenanza final de Sukkot, también conocida como Hoshana Rabbah, que se realizaba el último día de la festividad de Sukkot, o sea, el 7º día. Recordemos que esta fiesta dura 7 días. Levítico capítulo 23, del verso 36 en adelante, nos enseña. Voy a leerles a manera de información lo que dice el libro de Levítico. Amén. En cuanto a la festividad de Sukkot, porque tenemos que entender si esto es verdad o es mentira. Si es que el padre, el pastor se lo está inventando, o si es que está soportado en la escritura. Dice el libro de Levítico capítulo 23, verso 34, dice, verso 33, iniciamos ahí. Yahweh dijo a Moshe, Yahweh, el Padre Eterno, le dijo a Moshe que instruyera a los Bene Israel, o sea, a los hijos de él. En el día 15 de este 7º mes, el mes de Etanín, es la convocación de Sukkot. Por 7 días, vas a exaltar el nombre de Yahweh. Levítico capítulo 23, verso 34. Dice el verso 35,
En el primer día habrá convocación K2. No harás ningún tipo de trabajo ordinario. Eso nos da a entender que era un Shabbat ordenado por el Padre. Cayera el día que cayera. Que en este año cayó el mismo día que un Shabbat semanal. Amén. Dice el verso 37. Perdón, el verso 36. Por 7 días traerás ofrenda de fuego a Yahweh, no a los judíos, a Yahweh, al Padre Eterno. ¿Por qué al Padre Eterno y no a los judíos? Porque esa festividad no se la inventaron los judíos. Esa festividad no se creó para adorar a los judíos. Esta festividad no se creó para judaizar a un pueblo ignorante. Esto se creó para exaltar el nombre del Padre Eterno. Y tú puedes constatarlo en la Escritura. En Levítico 23:36 dice: por 7 días traerás ofrenda hecha por fuego a Yahweh, al único merecedor de toda exaltación. Dice, en el 8º día, o sea, un día más, dice, tendrás convocación K2. O sea, empezaba otro Shabbat, otro Shabbatot, conocido como Shemini Atzeret. Shemini Atzeret quiere decir convocación pública del 8º día. Amén. Dice, traigan ofrenda a Yahweh. Es un día de asamblea pública. En el texto original, ahí dice, es un día Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. Dice, no hagas ningún tipo de trabajo. Entonces lo que está instruyendo el Padre no se lo está inventando el pastor, lo está diciendo la Escritura. Dice que el primer día de la convocación santa de Sukkot no deberías haber hecho trabajo, porque era un día consagrado al Padre, o sea, era un Shabbat alto. Y también dice que en Shemini Atzeret, en el último día, el día adicional después del 7º día de Sukkot, dice, también es un día K2 apartado para Yahweh. Era otro Shabbat que también vuelve y cae en un día como hoy, en una festividad de Shabbat. Amén. Estas son las alegrías que el mundo jamás te podrá quitar. Cuando adquieres el conocimiento bajo la sumisión del Padre, el Padre aclara en tu mente todas las ideas metidas por las doctrinas de hombre. Dice el verso 37. Por favor, le pido a ustedes que tengan la Escritura abierta. Y dice, verso 37. Estos son los Moadim. En la Biblia Reina Valera dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Ahí no dice son las fiestas solemnes de los judíos, que los judíos las practican hace años porque ellos entendieron hace años, vieron la revelación del Padre, siguieron las instrucciones de sus patriarcas, como hoy en día Baruch Abba sigue la instrucción de la Torá, sigue la verdadera palabra del Padre eterno. Si tienes dudas, por favor abre la Escritura, no importa la versión que tengas, ábrela. En Levítico capítulo 23, verso 37. Y ahí dice claramente, voy a leerlo en la versión Reina Valera, que es la que comúnmente sigue la gran mayoría de los hermanos evangélicos. Dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocarán santas reuniones para ofrecer ofrenda a Yahweh, holocausto y ofrenda de sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Lo dice la Escritura, que eran fiestas solemnes de Yahweh Sebaot. No eran fiestas solemnes de hombre alguno, de raza alguna. Eran del hombre. Amén. ¿Qué estamos entendiendo? Que bajo la lupa de la visión del Padre Eterno hay que entender la Escritura, no bajo los conceptos nuestros,
no bajo las interpretaciones nuestras. Ahí dice que el Padre Eterno fue quien convocó a la congregación a estar reunidos con él durante 7 días, más un día llamado Shemini Atzeret. Y la pregunta sería, como ayer compartí en el Shabbat familiar, allá en la casa, en la familia, en la casa pastoral, y yo preguntaba, ¿quién es el Señor de la congregación? ¿Quién es el Señor de la doctrina evangélica? Tengo entendido que es Yahshua HaMashiach, o el traducido como Jesucristo. Y si el Señor de la obra celebraba estos Moadim, estas festividades, ¿por qué nosotros no? La única razón, como yo compartía con 2 líderes, por ignorancia o por orgullo. Porque lo más difícil es aceptar el error en el que se está. Y muchas veces esa acción de orgullo nos detiene para recibir toda bendición de parte del Padre Eterno. Hoy estamos entendiendo algo, querida congregación, queridos hermanos, queridos amigos, simpatizantes. Que cuando el Mesías celebraba algo, era para instruirnos en una guía del camino correcto. Y dice la Escritura, y te pido el favor que te vayas un momento a lo que es conocido como el Evangelio de Marcos. Los hermanos que tienen Biblias K2, Biblias ordenadas a través de la escritura original, váyanse un momento al libro, de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 1 en adelante, dice Juan o Yahanan, los que tienen Biblia K2, capítulo 7, verso 1, dice: después de esto, Yahshua viajó alrededor del Galil, intencionalmente evitando a Yahudá, porque los Yahudín querían matarlo. En la versión 60 dice: después de esto, el Mesías viajó alrededor de Galilea, intencionalmente evitando llegar a Judá, porque los judíos querían matarlo. Te aclaro algo, no eran los judíos en general, eran los fariseos y los saduceos que no compartían toda la revoltura que estaba haciendo el Mesías, porque ellos consideraban al Mesías como un revoltoso, un rebelde, el cual iba a traer aflicción a ellos como pueblo. Amén. Era lo que ellos pensaban. Porque hoy te vas a dar cuenta que los judíos, en general el pueblo, no quería matarlo. El pueblo quería seguirlo. Amén. Pero como todo en la vida, se dejan seguir por los gobernantes corruptos, aceptan lo que mal llamados padres de la iglesia enseñan en sus doctrinas de hombre. Dice el Evangelio de Juan en el verso 2: pero la festividad de Sukkot en Yahudá, dice en Yahudá porque allá se celebraba, no porque era de ellos, dice, estaba cerca. Yahshua HaMashiach lo sabía. Dice, así que los hermanos le dijeron: sal de aquí y ve a Judá, ve a Yahudá, para que tus discípulos puedan ver los milagros que hace. Mentira de mentiras, porque hacía más de 3 años sus discípulos sabían qué clase de Señor era el que seguían. Estos eran sus hermanos de carne que no tenían la visión, personas que estaban desubicadas, no tenían visión del Eterno. Dice la Escritura: porque nadie que se quiere dar a conocer actúa secretamente. Si tú estás haciendo estas cosas, muéstrate al mundo. Yo te traigo a recordación algo. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, el mismo Padre Eterno dice que desde la eternidad, desde la creación, Él se ha dado a conocer al mundo. Aún el impío, el sinvergüenza, sabe que existe un Padre eterno, dador de vida, pero también que juzga con justa misericordia a su pueblo. Con justa misericordia inclusive juzga al mundo. Amén.
Dice Yahshua y le responde con unas palabras que son espectacularmente certeras. Dice: mi momento todavía no ha llegado. Para ustedes, los que no tienen visión, cualquier momento es correcto. Pero los que caminan bajo la voluntad del Padre saben escoger los momentos de darse a conocer. Dice: el mundo no los odia a ustedes, pero a mí sí me odia. ¿Por qué? Porque le repito cuán perversos son sus caminos. Vete a la escritura en el libro de Juan capítulo 7 verso 6. Dice: mi momento no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es correcto. El verso 7 dice: el mundo no los puede odiar. El mundo no puede odiar la misma corrupción que los demás practican. El mundo odia cuando la Torá lo confronta. El mundo odia cuando Yahweh Sebaot envía ministros que no se tuercen, que no van tras la motivación del hombre, que van tras la presencia del Padre. Ezequiel dice: busqué los caminos a un hombre que intercediese, que hiciese vallado, y dice: no lo encontré. Yahshua HaMashiach está diciendo lo mismo. El mundo no puede odiar, no te puede odiar cuando tú participas del pecado, no te odia. Pero cuando tú te sometes a lo que el Padre Eterno dice, tú comienzas a fastidiarle al mundo. Tú comienzas a ser piedra de tropiezo para los demás. Pero lo importante es lo que el Padre Eterno piensa de las personas que se han sometido a seguir los preceptos de Él, a seguir las ordenanzas que Yahweh Sebaot dejó estipuladas para un pueblo. Un pueblo separado, un pueblo que está enfocado en lo primero que existe, que es la presencia eterna de la Shekinah del Padre Eterno. Amén. Dice el verso 8 de Juan capítulo 7: ustedes vayan a la festividad. Se estaba refiriendo a Sukkot, no se estaba refiriendo al carnaval, no se estaba refiriendo a Halloween, se estaba refiriendo a una ordenanza del Padre. Dice: yo por mi parte no voy por ahora a la festividad, porque el momento correcto para mí no ha llegado. No quiere decir que no participaba en la festividad, quiere decir que en ese momento que sus hermanos querían que él subiera, él dijo: no es mi momento. Por eso en esta casa, en esta escuela que el Padre ha dejado designado, no nos movemos por lo que el líder quiera, no nos movemos por los deseos tuyos, nos movemos por la poderosa palabra del Padre Eterno. Es cuando el Padre Eterno diga, no cuando tú desees, no cuando tú quieras, no a la manera que tú quieres, es a la manera que el Padre quiere. Si esta clase de predicación no te gusta, el problema es tuyo. Nosotros somos conscientes, los pastores de acá, que caminaremos bajo la voluntad del Padre Eterno. Eso está claro, como me dice un hermano: pastor, esa es clara para nosotros. Nosotros jamás de los jamases, y te lo vuelvo a reafirmar esta mañana, en medio de la finalización de una fiesta, no nos moveremos por tus deseos, nos moveremos por la voluntad del Padre. Amén. No es nuestro deseo ser famosos, no es nuestro deseo estar de congregación en congregación. Nuestro deseo es seguir los preceptos del Padre Eterno. Amén. Y Yahshua HaMashiach nos está confirmando cómo se debe mover un ministro, aún en medio de una festividad. Dice: habiendo dicho esto, Yahshua HaMashiach se quedó en Galilea. Amén. Pero mira lo que dice el verso 10. Después que sus hermanos subieron a la festividad, él, Yahshua HaMashiach, también subió. ¿Eso qué quiere decir? Que primeramente nosotros como líderes, y te estoy hablando de parte de la pastora Nayib y de parte del pastor Alexis, nosotros no nos vamos a mover el saltimbanqui en tu casa, nos vamos a mover cuando el Padre lo diga.
Nosotros nos vamos a mover bajo los preceptos de Dios. Si el Padre no da la autorización para ir a tu casa a ministrar, no lo haremos. Haremos cuando el Padre dé el permiso, cuando el Padre dé el aval. Y dice la Escritura en el verso 11, en la festividad de Sucot, verso 11, los Yahudín le buscaban diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Por qué lo buscaban? No era para matarlo, era para escuchar sus preciosas enseñanzas. Dice, entre la multitud había de él, de Yahshua Hamashiach. Algunos decían, es un buen hombre, pero otros decían, no, él está engañando a las masas. Imagínate, Yahshua Hamashiach que engañaba a las masas. Ahora, ¿qué se dirá para estos pellitos? ¿Qué se dirá para los ministros que han soportado burla, escarnio, palabras maldicientes, palabras vulgares, en las cuales en ignorancia un pueblo juzga sin haber leído la misma escritura? Pecado de pecado, cuando te metes a insultar el proceder de un ministro que está acorde a lo que Yahweh dice, no está acorde a tus deseos vanos. Dice el verso 14, cuando la festividad de Sucot estaba por la mitad o estaba en su intermedio, dice, Yahshua subió a los patios del Beit Hamikdash. ¿Cómo así? Él no subió a una escuela dominical. Él estaba en la festividad de Sucot. Ahí está diciendo, la estaba celebrando. Dice, comenzó a enseñar. Les pido el favor que me confirmen si están escuchando, si les es clara la enseñanza. Los judíos se sorprendieron y se preguntaban, ¿cómo puede este hombre saber tanto sin haber estudiado? Mentira de mentira. Porque él cumplió con toda la Torá. Él la aprendió, él la estudió, él pertenecía a una casa rabínica, para que lo sepas. Dice, Yahshua les dio una respuesta, mis enseñanzas no son mías, no son de mi propiedad, sino que vienen de aquel que me envió. Y a mí no me ha enviado la voluntad de hombre, a mí no me ha enviado la finanza de hombre, a mí me ha enviado la preciosa visión del Padre Eterno. Una persona que habla por su propia cuenta, dice la Escritura en el verso 18 del capítulo 7, está tratando de recibir alabanza para sí mismo. Pero la persona que quiere recibir alabanza para el que le envió, esa persona sí es honesta. No hay nada falso en él. Por eso es que en Barú Abá no se saltará ningún ministerio. Mientras yo siga siendo el líder de esta congregación, ninguno de ustedes líderes se ha exaltado. La familia pastoral siga el mando de la congregación estipulado bajo la misericordia del Padre. La única persona de exaltación que existirá en Barú Abá es Yahweh Sebaot. Es bajo la presencia de la autoridad que Él le entregó a su Hijo amado, Yahshua Hamashiach. Son los merecedores de toda jalel, de toda exaltación. No se acepta exaltación del pastor ni exaltación de la pastora, solamente de Yahshua Hamashiach y de Yahweh Sebaot. Eso está claro para nosotros. Y a través de la festividad, Yahshua Hamashiach enseñaba de parte de quien venía. ¿Y qué hacía él? El propósito fue traer enseñanza, fue caminar para los estatutos de la Torá, fue enseñarla cómo era posible seguirla, porque sí se puede seguir. Deuteronomio capítulo 26 dice que Él nunca colocó la preciosa escritura del otro lado del océano, sino que la colocó cerca, lo más cerca que tú crees. ¿Por qué? Para que tú no tuvieses excusa de decir que no podías cumplir con ella.
Dice Deuteronomio, no la he colocado en los cielos para que no pienses que quién va a ir por ella. Yo mismo, Yahweh Sebaot, la hice descender y la entregué en manos del hombre. Fuera toda excusa de tu cabeza. Dice la Escritura, y no te estoy regañando, te estoy informando. Lo que pasa es que me emociono. Era medio una festividad, una alegría, una exaltación. Y Yahshua Hamashiach decía, mira esto, vienen a hablar falsedades de mí cuando yo estoy enseñando. Hombre, estamos en medio de la fiesta de la alegría. Y es Hoshana Rabbah, verso 37. Aquí dice, capítulo 7 de la versión 60. Algo que la mano adulterada del hombre, la mano sinvergüenza, la doctrina del hombre tradujo mal, colocó en el último día. Ahí debió colocar en el día de salvación, porque en Hoshana Rabbah Yahshua se manifestó al pueblo. Dice, en el último día de la festividad Yahshua se colocó en pie. Y mira cómo dice: alzó, ¿qué quiere decir alzar la voz? Manifestó con gran pulmón y dijo, en medio de la alegría, dijo: si alguno tiene sed, mantenga su mirada, su visión colocada en mí, para que venga y beba del agua de salvación. En Hoshana Rabbah se hacía la conmemoración de la libación de agua y de fuego. Y él mismo decía: yo soy la fuente de salvación. Hoshana Rabbah se personifica en mí, no en el pastor, en Yahshua Hamashiach. Y en medio de toda la multitud, dice la Escritura, él se levantó en el patio del templo. ¿Tú sabes como qué cantidad de personas? Habían más de 10.000 personas. Pastor, y usted los vio, usted los contó. Era la festividad más grande y era una festividad de peregrinaje. Era obligatorio que todo varón tenía que ir al templo a llevar ofrenda, viviera donde viviera. Si habitaba en el norte, en los altos del Golán, él debía venir desde su casa y llegar hasta el templo, en el templo designado por el Padre Eterno. Dice en Daniel: donde yo he colocado mi nombre, en el monte que yo he colocado mi nombre, en la ciudad donde yo he colocado mi nombre. No era en cualquier lugar. Eso te da a entender que Jerusalén estaba lleno en ese día. Era el último día de la festividad. Era la exaltación máxima por el Padre. Porque hay algo que tú no sabes, que la Escritura perversa, traducida mal por el hombre, no lo describe. Y es que en Hoshana Rabbah se decretaba, se entregaba el perdón al pueblo. No era en Yom Kippur. En Yom Kippur se hacía el pedido del perdón, pero en Hoshana Rabbah era la respuesta del Padre. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre para un pueblo perdido? Ahí tienen a mi hijo, que es el instrumento de salvación. Por eso él se llama Yahshua, salvación de Yahweh. Ahí tienen la personificación de Hoshana Rabbah, de la solución mía, del perdón mío y de la conmemoración mía con ustedes, la exaltación, la alegría de mi mismo corazón, decía el Padre Eterno. Ahí lo tienen con ustedes. Ese fue el momento de darse a conocer en Hoshana Rabbah, en el día que el Padre Eterno, como Rey Eterno, ha decretado la salvación para los hijos de Él, no para todo sinvergüenza que ha querido pervertir lo que el Padre quiere. Yo ayer compartía con la familia y yo decía: ¿a qué padre se le ocurre servirle la comida en el suelo a su hijo?
Y todos los varones que me acompañaban ayer me decían, a ninguno, pastor. ¿Cómo? Bueno, ¿y por qué crees? ¿Por qué pretendes? Porque tú mismo ensucias la honra del Padre y comes porquerías del mundo y te sientas a comer en el suelo las porquerías del mundo, cuando el Padre ha querido todo el tiempo que te sientes en la mesa del chaval a comer con él. Y él decía, estoy alegre con ustedes. Los he citado a un 8º día de convocatoria porque ahora soy yo el que voy a manifestar la alegría con ustedes. Porque durante 7 días ustedes me están exaltando a mí. Ustedes han traído sus ofrendas, han sido obedientes en traer de todos los recursos que yo les he proveído a ustedes. Entonces en el 8º día entrego el perdón. Por eso es que él decía, si alguno tiene sed, se refería a quien tiene la necesidad de ser salvado. Entonces, como la manifestación de la libación del agua, el agua abundaba, se rebosaban los cántaros, se hacía derramamiento, vertimiento, eso quiere decir libación. Se manifestaba la limpieza que todo hijo tenía que tener delante del Padre. ¿Tú crees que Yahshua no estaba contento ese día? Estaba en su máxima expresión de alegría, tanto así que puedes leer que decía que él alzó la voz. Él no era que se ponía a gritar como loco, él alzaba y decía, si alguno necesita salvación, si alguno tiene sed, venga a mí, que yo soy esa fuente de salvación. Ahora sí entendemos por qué él era el instrumento de salvación. Porque en Sucot se ve manifestado todo lo que él dice. Porque en Sucot, la última gran convocatoria del Padre Santo, se obtenía el perdón, se limpiaba la tierra, había libación de agua, había libación de sangre. ¿De quién salió agua y sangre, querido pueblo? Se cumplió Hoshana Rabbah en el cuerpo del Mesías. Se cumplió la acción de salvación, la súplica del pueblo. Por favor, Padre eterno, sálvanos. Por favor, Padre eterno, perdónanos. La respuesta estuvo en el madero y él, de él salió agua y sangre. De él se manifestó toda acción de salvación, toda acción de perdón de parte del Padre. ¿Por qué no vamos a estar contentos? Por eso duele como líder cuando alguien se desvía, cuando alguien prefiere las lisonjas del mundo y no el pan de bendición del Padre, cuando alguien desea, anhela, tiene en su corazón deseos reprimidos de las porquerías del mundo y no desea, no anhela la preciosa Torah del Padre, cuando en la Torah decía Yahshua HaMashiach, ahí tienen la certificación de la vida eterna. Y esa escritura es la que da testimonio de quién soy yo. Yahshua HaMashiach, el Rey, el Señor de las iglesias evangélicas, dice, escudriñen las escrituras. No dicen, ponte a declarar. Ahí no, él no dice en ningún lado, ponte a bobear con festividades inútiles. Ahí no dice que hagas cosas que a ti te parezcan. Ahí dice que vayas a las escrituras y que las consultes y que te metas de lleno en ellas, porque ahí te vas a dar cuenta que está la presencia de Yahshua HaMashiach, porque ahí te vas a dar cuenta que está certificado, están las jarras de garantía de quién es el verdadero Hijo del Eterno, de quién es el verdadero pueblo que sigue al Eterno. Y finalizamos con esto. En Hoshana Rabbah, según el concepto de los sabios, es entregado el perdón. Según el concepto de la escritura que acabo de demostrar, o no, yo no te lo demostré, yo te lo mostré, porque quien te lo está demostrando es la misma escritura, ella misma se defiende. Dice que en Hoshana Rabbah Yahshua HaMashiach se dio a conocer.
que en Hoshana Rabá, Él exclamó: soy la salvación del mundo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Inclusive, los que no estaban de acuerdo tuvieron que reconocer que no existía hombre alguno que hablara como Él. Y estamos entendiendo a través de la profecía del Salmo 118, 25, 26, que en Sucot, en Hoshana Rabá, se cumplía toda petición del hombre que sigue los preceptos del Padre. Esto no es para el que lo oren, esto es para el que obedece. Amén. Y posterior a Hoshana Rabá, dice la Escritura que teníamos que tener un octavo día de convocación. Amén. Que fue el día de ayer. Y hoy es Simchat Torah, que es otra festividad. Y dice el verso 36 de Levítico capítulo 23: por 7 días traerán ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Y se refería a Sucot. En el octavo día, ahí se refiere a Shemini Atzeret, tendrás convocación apartada, te traerás una ofrenda hecha por fuego. Es un día de asamblea pública, no hagas labor secular en él. Y la razón específica, para que ya dejes de estar dando tanta vuelta: en el día de convocación del Padre, los hijos de Él no laboran secularmente, porque los hijos no trabajan cuando el Padre está de fiesta. Trabajan los esclavos. Amén. Por eso es que es necesario, y siempre he estado, pídele al Padre que te bendiga y te dé un negocio propio, te dé un negocio donde tú tengas la autoridad y tengas la bendición total. No seas sumiso bajo los estatutos de una cabeza impía que te pisotee, que te humille. Tú tienes el merecimiento como hijo del Eterno, no por merecimiento, como hijo del Eterno, a sentarte en la mesa, a comer como príncipe, a comer como princesa. Ya tú no tienes por qué comer con trabajos de esclavitud. Tú tienes que mantener una mente de bendición. Tú eres un ser de luz, tú no eres un ser de tinieblas. Tú fuiste formado para bendecir, tú no fuiste formado para maldecir. No te dejes llevar por la influencia del mundo. Sométete al Eterno y verás las puertas de bendición que se abren. No te sometas al pastor Alessi, sométete al Eterno. Lo que pasa es que te cuesta, te es difícil dejar tus hábitos perversos. Pero cuando hemos hecho una verdadera teshuvah, una verdadera acción de arrepentimiento, yo tengo que cortar con todo lo que el mundo ha influenciado en mí. Amén. Y el día de hoy, a nivel mundial, fuera de Eretz Israel, se celebra algo precioso que se llama Simchat Torah. Simchat Torah quiere decir la alegría de la Torah. La alegría del pueblo que sigue los preceptos del Padre por haberle permitido durante un ciclo anual haber estudiado su preciosa escritura. En el Shabbat pasado se terminó la Parashá 54, la última, que se llama Estas son las bendiciones. Hoy hay celebración, convocación santa, nos alegramos porque el Padre nos ha regalado la preciosa escritura con la cual nos ha hecho entender el verdadero camino que conduce a su trono santo. Por eso es que hoy se celebra algo que se llama la alegría de la Torah. Todas las personas, esto no lo conocía el pueblo evangélico, muchos hermanos de nuestra preciosa congregación no lo sabían, hoy lo están aprendiendo. Hoy es un día de exaltación, hoy es un día de más alegría aún que el de ayer. ¿Por qué? Porque hoy estamos dándole toda rabá, toda exaltación al Padre por su preciosa palabra. Estamos dándole toda alegría al Padre eterno porque Él, en su misericordia, nos ha dado la acción de perdonarnos. Amén. Vamos a escuchar una preciosa exaltación para después orar
para después interceder ante el Padre por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él hará. Porque el próximo Shabbat ya iniciamos nuevamente la lectura preciosa de la Torá. Iniciamos la parashá número 1, la parashá que se conoce con el nombre de Bereshit. Va comprendida entre Génesis 1.1 hasta Génesis 6.1. Vamos a obtener nuevamente alimento, porque cada ciclo, el hombre, la mujer, el joven, el niño que se somete al Padre en cada ciclo de lectura es una persona de más sabiduría, es una persona de más exaltación espiritual. ¿Por qué no hemos de alegrarnos con nuestro Padre que nos ha vestido con vestiduras de salvación? Dice la Escritura. Y las vestiduras de salvación son las vestiduras de haber aprendido la preciosa interpretación del Padre Eterno. Amén. Y hoy tenemos que estar contentos. Y ellos cantaban unidos: grande es el Padre Eterno, que ha mandado su salvación. Alégrate con los que bendicen a Jerusalén. Alégrate con los que bendicen al Mesías, con los que bendicen a la descendencia bendita del Padre Eterno. Alégrate y exalta la presencia del Padre en tu casa. Exalta. Alegría y exaltación debe haber bajo la presencia del Padre Eterno. Oh Padre, te damos toda exaltación, toda alegría, porque grande eres tú, oh Padre, que con tu misericordia enviaste a tu Hijo amado, primeramente a enseñarnos a caminar por los caminos de justicia que tu preciosa Torá nos está mostrando. Osana Rabá, Osana el Altísimo, Osana, la salvación viene de Yahweh. La salvación no viene de ningún pastor, la salvación no viene de hombre alguno, la salvación no viene de ningún mandatario, la salvación viene del Padre, y solo Él es merecedor de toda exaltación. Por eso hoy nos alegramos por su presencia, por su perdón, por su salvación y por su preciosa palabra. Razones de peso para estar alegres hoy. Grande eres tú, Señor, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo invisible, Padre, porque solo en ti, papá, solo en ti, Padre, es que nosotros podemos sentir los ríos de bendición. Alégrate, oh hija de Sión. Alábalo, alábalo, aleluya. Maravilloso eres tú, Padre. Alégrate, querida congregación, alégrate, porque hoy es un día de alegría. Estamos regocijados de contento. Aún hay expresiones de lágrimas, pero es por la alegría. Toda rabá, toda exaltación al Padre por habernos permitido ser parte de su pueblo, por habernos permitido, oh Padre. Gracias por bendecir a Barú Abba. Gracias por bendecir a cada miembro de esta preciosa congregación. Bendice aún a los que se fueron, Padre. Bendícelos.
porque este ministerio llamado Barú Abba fue creado en tu corazón para enseñar lo que tu Torah dice. Fue creado para exaltar la preciosa acción de misericordia que tú, en tu sabiduría, le has entregado a un pueblo que se ha guardado, un pueblo que necesita de ti, un pueblo que sabe entender que nuestro paso en este mundo es transitorio, es como las cabañas de Sucot. Nuestra presencia es débil, papá. Nuestra presencia se hace fuerte es cuando tú estás con nosotros. Bendice a cada miembro de esta congregación, a cada varón, a cada mujer que se ha conectado en este momento, que está ahí, que está sintiendo ríos de alabanza en su interior, que sabe que no está solo, Padre, porque tu preciosa escritura dice que un hijo tuyo nunca está solo, nunca está solo. Alégrate, hija de Sión, alégrate, oh hijo de Israel, alégrate, casa de Judá, alégrate, casa de Israel, alégrate, casa de Barú Abba, porque el Eterno te ha dado vestiduras de salvación. El Eterno ha querido que tú te goces con Él, que tú estés siempre ahí con Él, estés ahí, Padre. Cuando tu pueblo caminaba del estanque de Siloé, llevando la libación del agua, tu presencia, tu Ruach HaKodesh, incendiaba de alegría al pueblo, manifestaba los panderos, las liras, los shofarot, las trompetas de plata, sonaban a viva voz y el pueblo te saltaba. Los levitas cantaban esta preciosa alabanza. Oh, Leolán, creador del universo. Ramas nidírica papaisha, derrama bendición, Padre, porque a través aún de la exaltación, a través de la alegría, tú derramas bendición, Padre, derrama sanidad aún en esos corazones afligidos, en esos corazones resentidos, Padre. Incendia de paz esos corazones, Padre. Transforma esos hogares que están pasando dificultades. Porque hoy es un día de alegría, hoy es un día de exaltación, Padre, a tu santa presencia. Padre, bendice a este pueblo. Estamos regocijándonos en ti. Tú eres quien llenas con resplandor y con bendición cada hogar. Eres tú, Padre eterno, eres tú, oh Padre santo. Toda exaltación es para ti, Padre. Toda exaltación es para ti, Señor. Cuán alegres son tus moradas, Padre. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Razón tenía el salmista. Mejor es estar bajo tu presencia que estar en el derroche del mundo, Padre. El mundo y sus placeres pasan, pero tu presencia es eterna, tu presencia es para siempre, tu salvación es verdadera, tu salvación es viva y eficaz, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Oh, cuántos se alegran tus hijos en un día de exaltación como hoy, Padre. Bendice, Padre, por siempre toda
nación que está sometida bajo tu presencia, tú lo decías: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y se convirtieren, entonces y solo entonces yo, Yahweh Sebaot, abriré las ventanas de bendición. Alégrate, hija de Sión, es la conclusión de Shemini Atzeret y de Simchat Torah. Querida congregación, estamos invitándote una vez más. Comparte con tu familia. Recuerda que hoy es Shabbat, convocación santa. Pedimos a los líderes que nos acompañen en oración, en tefilá, para que nos dé el aval de abrir los servicios. Agradecidos ante la presencia del Padre Eterno por quienes nos acompañaron durante esta semana en las enseñanzas a aprender a través de la preciosa Torah del Eterno. Te espero el día miércoles a las 7 de la noche. Miércoles 7 de la noche por esta misma aplicación, para seguir con nuestros estudios semanales, porque la mayor alegría es compartir de la preciosa escritura del Padre Eterno. ¿Estamos entendiendo algo, querida congregación? Fuera de Él no somos alguien. Apartados de Él no podemos hacer nada. Dice la preciosa escritura: en vano vela la guardia si el Eterno no está con ellos. Amén. Ya lo sabes, pasa la información a los demás hermanos de la congregación que el día miércoles vamos a estar en la clase de Shabbat, porque esto continúa, y ahora con más fuerzas, ahora que tenemos el perdón del Padre, ahora que tenemos el apoyo, el respaldo del Padre Eterno. Es el respaldo que tanto a ti como a mí nos interesa que exista. Amén. Y Baruch Haba Beshem Adonai le pertenece al Padre, no le pertenece al pastor, es al Padre. Pero también tienes que entender que la visión se la entregaron al pastor. Y mientras sigamos nosotros, seguiremos en esta visión de retornar a las raíces originales del Padre Eterno. Shalom Ubrahot, que la bendición del Padre Eterno repose en tu hogar. Shalom.